Reporte Médico es una presentación de Clínica Corazones Unidos. Clínica Abreu. Más tecnología, más innovación, más medicina. Bienvenidos sean todos a un nuevo episodio de Reporte Médico. Recuerden activar la campanita y seguirnos a través de www.reportemedico.com, a través de nuestro Instagram, donde también pueden encontrar todas las cápsulas que se desprenden de la visita de todos los especialistas acá en nuestro podcast. Pueden ir a nuestro Instagram y van a ver de manera reducida y en cápsulas esos importantes datos que podemos encontrar de la medicina dominicana. También informarles que está en circulación ya nuestra última edición de nuestra revista. La pueden encontrar en formato impreso y en formato digital entrando en nuestro portal web. Hoy nos acompaña una doctora muy especial para nosotros. Ella es parte de nuestro staff médico. Es la doctora Legni Capellán, ginecóloga. Vamos a tocar un tema bastante importante para la salud femenina, un tema que es muy recurrente dentro de las consultas de ginecología, como es la endometriosis, doctora. Sí, es correcto. Mira, la endometriosis resulta ser una de las patologías. Muchos libros, muchos textos la describen como una patología invisible. Porque la endometriosis tiene un inicio totalmente insidioso, tiene un inicio silencioso. Muchas mujeres desde su primera menstruación comienzan a tener sintomatología propia de endometriosis. Para nosotros los médicos resulta un poco difícil hacer los diagnósticos porque el diagnóstico de endometriosis se hace exclusivamente por visión directa del abdomen y de la zona pélvica. Okay. Entonces, ¿qué resulta? Resulta que de cada 10 mujeres que visitan la consulta ginecológica, aproximadamente 1 a 2 pacientes tienen endometriosis. Wow. Y en la etapa de la adolescencia muchas veces resulta difícil decirle a un padre, decirle a una mujer, debemos de hacer por lo menos una laparoscopía diagnóstica. Okay. Porque de depende exclusivamente el diagnóstico. Muchas veces nosotros mismos estigmatizamos la sintomatología de las pacientes pensando que los dolores pélvicos son exclusivamente de aquellas contracciones uterinas propias de la menstruación. La endometriosis hoy en día es una de las patologías más visualizada, más vista en el ámbito de la consulta porque se habla más de eso. Las mujeres tienen un poquito más de conciencia de lo que es la imposibilidad a su trabajo, la imposibilidad de su vida cotidiana y suelen hablar más de eso, suelen quejarse más. Okay. Era algo que anteriormente las mujeres no se quejaban precisamente por sus relaciones de pareja, precisamente por su cotidianidad en el hogar. Pero ya hoy en día hablamos más de nuestras quejas y por tanto es más posible hacer los diagnósticos. Okay. Las imágenes, y hablo precisamente de imágenes porque una de las cosas que nosotros manejamos en nuestras oficinas, son difíciles tú hacer un diagnóstico preciso o certero de endometriosis, al menos que existan implantes tumorales de gran tamaño o los famosos endometriomas. Una vez tú encuentras una imagen característica de endometrioma, tú tienes una certeza de que esa paciente tiene endometriosis. Nosotros tenemos alta tasa de éxito con detección temprana de patología endometrial a nivel de la pelvis.
en nuestras oficinas porque precisamente hacemos atención a esos dolores pélvicos tan fuertes, tan recurrentes en nuestras mujeres, en nuestras pacientes. Doctora, ¿qué lo causa exactamente? Mira, la endometriosis es una patología que con certeza no se sabe cuál es su origen, cuál es su razón. Se habla, una de las razones principales, de las menstruaciones retrógradas, o sea, ese flujo menstrual que viaja a través de las trompas uterinas hacia la cavidad pélvica, hacia la cavidad abdominal. Pero si vamos a la razón per se de la endometriosis, estaríamos hablando de un componente inmunológico en cada una de las pacientes que le padece. Okay. Es más inmunológico, es una razón donde el organismo se defiende ante esos factores, valorando como tal la menstruación retrógrada y realiza un mecanismo de defensa en aquellos lugares donde encontramos tejido endometrial dentro de la pelvis. Okay. Y ahí hace un proceso cicatrizal que predispone a la mujer a estos síntomas que ya hemos mencionado y a la infertilidad, que es una de las razones más peligrosas del proceso de endometriosis. En este caso, la mujer puede padecerlo durante toda su vida completa hasta la menstruación, hasta la menopausia, Hasta imagino. la mujer puede comenzar a tener un proceso de endometriosis desde su primera menstruación o desde su menarquia hasta la menopausia como tal. Sí puede. Wow. Vamos a hablar de la sintomatología. En este caso, sabemos que es silente en algunos momentos, pero también se manifiesta. Sí, claro. Muchas mujeres, digo muchas porque el número es significativo, pero dentro del grupo con endometriosis es un grupo muy mínimo, no tienen sintomatología, porque los implantes son localizados, los implantes a veces suelen ser exclusivamente ováricos, como se le llama endometrioma, y en estos casos la sintomatología no es florida. Okay. ¿Qué sucede? Y a mí me gusta comparar la endometriosis, es una de las cosas que yo he podido hacer y he podido señalarle a mis pacientes. La endometriosis se comporta como aquella brea, es como un petróleo cuando están asfaltando las calles. Yo le digo, imagínense cuando están asfaltando las calles de los barrios, cuando están echando esa camada de petróleo que tú pasas caminando, terminas salpicado toda la ropa, llevas eso a tu casa, terminan las paredes salpicadas, eso es endometriosis. ese salpicón, ese salpicamiento de petróleo en diferentes partes de tu abdomen. Okay. Nosotros podemos tener sintomatologías como tan leves que pueden ser mejorados con antiinflamatorios, como síntomas tan severos que las mujeres dejan de ir a su trabajo. Hay una falta laboral importante por dismenorreas en los momentos de la menstruación. Hay pacientes que pasan 10 días encamadas. Sí. ¿Por qué? Porque la endometriosis también afecta el flujo menstrual. Hay pacientes que pueden durar hasta 14 días teniendo flujo menstrual debido al daño que provoca la endometriosis. Porque no solamente es al tejido interno abdominal, también el útero se ve afectado en los casos de endometriosis. En este caso, fíjese, normalmente hablamos de situación país. En este caso, que a la gente le gusta automedicarse, tomarse un analgésico, tomarse cualquier cosa, que un tecito que le mandó la abuela. Sí. La automedicación. ¿Qué ocurre con la endometriosis y la automedicación? Mira, el tema con la automedicación resulta ser, como dije, y esa palabra me gusta utilizarla, estigmatizamos la sintomatología. Entonces, dolor menstrual es puramente dolor menstrual. Y las mujeres estamos categorizadas a que nos llega la menstruación y tenemos dolor menstrual. Exacto. Entonces,
En aquellos casos donde la endometriosis es leve, tú puedes tomar un analgésico, tú puedes tomar un antiinflamatorio y vas a mejorar. Entonces, ¿qué pasa en estos casos? El proceso avanza sin diagnóstico, porque el antiinflamatorio no mejora la evolución de la endometriosis. El analgésico mejora tu sintomatología momentánea. Claro. Entonces, ¿cómo mejora? Pasa la menstruación y pasa el tiempo. Entonces, muchas veces estos implantes pueden regarse, vamos a utilizar una palabra muy coloquial, pueden regarse en toda la pelvis, y cuando la paciente decide finalmente o el médico decide hacer una intervención, entonces resulta que ya el proceso está muy avanzado. Y nos ha pasado en la consulta, a muchos médicos le pasa eso. O sea, tú sientes, la paciente también a veces no se queja de sintomatología, tiene sonografías normales, resonancias magnéticas normales, y tú dices, bueno, ¿cuándo surgió el Exacto. problema? Ya a veces hemos tenido casos de pacientes que han tenido un compromiso de su fertilidad significativo, donde las trompas uterinas se han visto afectadas y prácticamente mutiladas Claro. por el proceso. Vamos a hacer una pausa acá en Reporte Médico, doctora, pero ya vamos a volver con esa parte, cómo afecta eso de la endometriosis al aparato reproductor femenino. Perfecto. Ya volvemos y estamos acá en Reporte Médico. Pensando en los nuevos desafíos de la medicina y en el mejor cuidado de nuestros pacientes, en Clínica Abreu dimos un revolucionario salto tecnológico al incorporar la mayor plataforma del país de equipos nuevos y de última generación para el diagnóstico, seguimiento evolutivo y tratamiento radiante para enfermedades oncológicas. Herramientas que permiten que nuestro excelente equipo profesional aplique las más novedosas y actualizadas soluciones que alcanzarán las nuevas victorias en la lucha contra el cáncer. Vence el cáncer. Clínica Abreu. Bueno, ya estamos de vuelta acá en Reporte Médico. Recuerde que hoy conversamos con la doctora Lenny Capellán, parte de nuestro staff médico en nuestra guía médica y de Reporte Médico. Para mí siempre un orgullo tenerla acá en Reporte. Y vamos a seguir comentando sobre la endometriosis y cómo afecta la función reproductiva de la mujer. Mira, la endometriosis no solamente, y hago un pequeño paréntesis para darte tu respuesta, no solamente afecta la reproducción. Okay. La endometriosis es una patología que es capaz incluso de afectar hasta nuestro cerebro y nuestro corazón. Okay. Independientemente exista o no implante endometriósico en uno de estos órganos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una respuesta inmunológica de nuestro cuerpo. Las respuestas inmunológicas son complejos tan complejos, valga la redundancia, que son capaces de producir sustancias tensoactivas, sustancias tóxicas que pueden dar al traste, inclusive, que está descrito ya en la literatura, a derrames cerebrales y a pericarditis. Muchas veces tenemos pacientes jóvenes con pericarditis que no sabemos cuál es la razón. Y cuando hacemos una exploración pélvica laparoscópica encontramos implantes mínimos endometriósicos. Wow. Entonces, esto es una razón importante también de otras afecciones. Hay depresión. Las pacientes se deprimen no solamente por su sintomatología del dolor, sino también por aquellas sustancias tóxicas que se producen a nivel de los implantes endometriósicos. Wow. La fertilidad es la parte más llamativa de afección de aquellas pacientes que están con endometriosis. No siempre pacientes con endometriosis terminan siendo pacientes infértiles en su totalidad,
porque existe un averaje importante de pacientes con endometriosis agresivas que pueden lograr embarazo de forma espontánea. En aquellos casos donde las trompas uterinas se ven totalmente afectadas, estas pacientes deben de ir a cirugía, mejorar el entorno de la pelvis, en aquellos casos con pacientes donde la pelvis existe una pelvis congelada, donde todos los órganos, tanto vejiga urinaria, el colon, el recto sigmoide, asas intestinales se ven colapsadas dentro de la fosa pélvica, esas pacientes hay que mejorarle esa condición. Resulta muchas veces un poco difícil el abordaje quirúrgico, pero sí existe la forma de mejorar. Y luego, si esa paciente insiste con su deseo de fertilidad, son pacientes que van a técnicas asistidas tales como in vitro. Okay. Las pacientes con endometriosis, con daños tubáricos, no califican para inseminación. Okay. La paciente con endometriosis, su primera intención sería in vitro, porque las trompas están comprometidas. Claro. El movimiento de succión de las trompas uterinas para los óvulos está limitado. Por lo tanto, la inseminación artificial no es lo más recomendable en estas pacientes. Doctora, ya de repente mujeres que quisieran eliminar la matriz, ¿se quita la endometriosis? Mira, el tema de eliminar la matriz no resuelve la endometriosis. Okay. Tendríamos que eliminar completamente los ovarios para bajar la carga hormonal. Okay. Y es muy cuesta arriba en pacientes jóvenes quitar sus ovarios, independientemente existan terapia de reemplazo hormonal, estrógeno, progesterona. Exacto. Para estas pacientes, que lo puedes hacer de una forma combinada o lo puedes hacer de una forma separada, estrógeno y progesterona. Es una condición que para muchos de nosotros es un poquito cuesta arriba, plantearse con pacientes, sobre todo con pacientes jóvenes, donde tú tendrías que plantearle a esa paciente una extirpación, una amputación. Exacto. De su fertilidad. Correcto. La endometriosis asociada, doctora, al sobrepeso. ¿Qué me puede relacionar con respecto a esto? Mira, el estrógeno producido en la grasa corporal es un estrógeno de muy baja calidad, para no llamarlo de mala calidad, es de baja calidad. Y no existe una relación per se de obesidad y endometriosis. No existe. Sí se habla que ese estrógeno sí puede predisponer a aquellas pacientes que genéticamente ya tienen, valga nuevamente la redundancia, predisposición a tener endometriosis. Correcto. Eso sí. En este caso, me gustaría ahondar en esto, ya que estamos, acaba de pasar el mes del cáncer, la endometriosis y asociada al cáncer. Mira, esto es algo muy personal, es un concepto muy personal. A lo mejor algunos lo acuñan. Endometriosis es una patología benigna, porque no te ocasiona la muerte. Claro. Pero se comporta como una patología maligna en los casos severos. Porque es una patología que le quita hasta el deseo de vivir a las pacientes. Yo he visto en mi consulta mujeres llorar porque se termina su matrimonio, porque los hijos no la entienden. Entonces, no es fácil para una mujer quejarse 24 horas al día. Exacto. Durante las relaciones sexuales es un problema. No quieren tener relaciones sexuales con sus esposos porque tienen un dolor permanente. Entonces, una patología benigna que termina destruyendo tu entorno familiar, tu entorno laboral y
que la única solución en esos casos tan severos, tan agresivos, es hacer una histerectomía total con una oferectomía. Que muchas veces no es fácil porque a veces quedan implantes envueltos en aquello que te comenté con anterioridad, esa maraña, ese nido de tejido que hay ahí, muchas veces quedan implantes y no se va por completo el dolor. Las pacientes tienen que ser sometidas permanentemente o a anticonceptivos o a análogos de las gonadotropinas. La parte riesgosa de una endometriosis, doctor. La invasión de otros tejidos. Nosotros tenemos casos de pacientes con endometriosis pulmonar. Con todo el respeto de mi paciente, sin mencionar su nombre, yo tengo una paciente que fue sometida a una lobectomía de pulmón por una endometriosis. Wow. Lo que te dije anteriormente, por las toxinas liberadas, derrames cerebrales, derrames pleurales, derrames pericárdicos, perforaciones intestinales, tanto por el hecho de la misma invasión de la endometriosis o por el acto quirúrgico mismo, que puede llevar y someter a la paciente a una complicación quirúrgica propia del proceso. Dentro, ya para finalizar, doctora, el espacio de hoy, entonces, ¿qué podemos desarrollar dentro del proceso de tratamiento de todo esto, de la cura, de resolver? Mira, todavía falta mucho por conocer la evolución de la enfermedad. Su evolución puede dar esa luz esperanzadora. Estamos ya encaminados a eso. ¿Por qué? Porque la paciente se comunica más. Habemos médicos muy arriesgados que estamos ya proponiendo desde edad temprana una laparoscopía. Okay. ¿Cómo evoluciona la enfermedad? ¿Cuál es su evolución? Y yo creo que los investigadores están muy enfocados en eso. Hoy en día hay muchas investigaciones sobre la salud reproductiva de la mujer y esto puede ser una ventana esperanzadora. La medicación temprana solamente mejora la sintomatología, no detiene la enfermedad. La enfermedad no se detiene, aún no. Hay marcadores que no son específicos, pero sí pueden darnos una idea. Por ejemplo, marcadores tumorales como el CA125, algo que yo acostumbro a hacer a todas mis pacientes en consulta, pero no todas las pacientes con endometriosis tienen CA125 elevado. Okay. No siempre. Entonces, yo pienso que si todos, aunque muchos vamos a diferir de esa parte, hacer el diagnóstico temprano. El diagnóstico temprano lo hacemos exclusivamente con una laparoscopía exploratoria. Ok. Doctora, para mí ha sido un placer desarrollar este tema del día de hoy para toda la audiencia de Reporte Médico. Gracias, acá, Alberto, por tu invitación, como siempre. Sí, muy profunda toda tu explicación el día de hoy, de verdad. Quisiera que dieras tus horarios de consulta y el lugar. Sí, nosotros estamos en el Instituto de Cirugía Especializada, en el 6º piso, nuestra unidad diagnóstica, consultorio médico Capellán Cordero, y estamos laborando desde las 8 de la mañana hasta las 3, 4 de la tarde, dependiendo de la jornada. Tu Instagram, para que doctora Lenny. Doctora Lenny Capellán en Instagram y nuestro consultorio Capellán y Cordero. Sí, además es importante mencionar que es un consultorio dotado de todas las tecnologías que pueden encontrar para la salud femenina. Ahí no tienen que salir para ningún lado. Para ningún sitio. Eso a mí me encanta. Y recomendado 100% para toda la comunidad de Reporte Médico. Gracias a todos ustedes por permanecer hasta este momento del episodio y recuerden que Reporte Médico es una dosis de información saludable. Reporte Médico es una presentación de Clínica Corazones Unidos. Clínica Abreu. Más tecnología, más innovación, más medicina.